entender un poco más allá de la situación esta que nos está justamente atingiendo a todos los bolivianos. En este caso vamos a centrar un contacto con el diputado José Luis Porcel, quien de profesión es analista, es económico justamente, economista, perdón, y analista económico, si vale la palabra también. Diputado, qué gusto darle la bienvenida en una nueva situación de la revista Cada vez que sale el sol. Diputado, entramos de lleno con la pregunta. Ya hace algunos meses, si vale el término, cuando establecíamos primeros contactos, ya veíamos que las reservas internacionales netas estaban decayendo mucho en territorio boliviano, situación que hoy ya se ven tangibles, incluso por ahí en el cambio de divisas en las casas de cambio. Muy buenos días, Walter, un placer estar en el programa. Bueno, evidentemente desde la pasada gestión advertíamos esta caída permanente de nuestras reservas internacionales netas. ¿Y en qué nos basamos? En los reportes que emite oficialmente el Banco Central de Bolivia. Yo no comparto lo que dice el ejecutivo de la ASFI, que hay especulación de parte de algunos ciudadanos. Y voy a poner un simple ejemplo. El precio de la papa ha empezado a subir desde el año pasado por efectos de la sequía, ahora por efectos de que el comercio con Perú también se ha trabado por los problemas internos que tienen. Entonces, el precio ha empezado a subir desde 20 bolivianos la arroba hasta 70, 72 bolivianos estaba antes de ayer en la ciudad de Tarija. Y eso no es una especulación, es una verificación. Y no podemos decir nosotros que porque el precio de la papa ha subido, estamos especulando. Es una realidad. En el caso de la divisa, también nos preocupa porque el último reporte que tenemos oficial de parte del Banco Central data del 8 de febrero, en el que solamente teníamos 372 millones de dólares. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque se ha interrumpido las emisiones permanentes que hace el Banco Central. El Banco Central es la autoridad competente llamada para tranquilizar al país, pero además también para emitir los reportes de cuánto tenemos nosotros en divisas, cuánto tenemos en oro, cuánto tenemos en derechos especiales de giro, cuánto tenemos no solamente en dólares, y también tendríamos que tener reservas en euros, pero esa información en este momento está paralizada por parte del Banco Central y eso genera preocupación y, por supuesto, susceptibilidad. Entonces, las entidades, en este caso, tanto la ASFI como el Banco Central, que no han emitido ningún comunicado de restricción de ventas de dólares, yo permanentemente reviso las páginas, pero son las indicadas a dar la tranquilidad al país en materia de disponibilidad de divisas para los que realizan importación. Recordemos que el año pasado el récord que dice el gobierno de exportaciones superó los 14 mil millones de dólares. Es evidente, eso también es un reporte del INE, pero las importaciones también han tenido un récord que ha subido sobre los 13 mil millones de dólares y nos ha dejado un saldo de un poquito más de 600 millones de dólares. Ahora, hagamos una relación, que no han sido 13 mil millones de dólares las importaciones para que la población entienda. Supongamos que han sido solamente 12 mil millones. Si dividimos entre 12 meses del año, el país necesita más o menos 1.000 millones de dólares cada mes para cubrir las importaciones de combustible, de alimentos, de medicamentos, de repuestos, etcétera. Y si no tenemos esa cantidad, ¿qué significa? Que nos tiene que preocupar, ¿verdad? Entonces, en este momento, la disponibilidad de dólares o de divisas que hay en el Banco Central no alcanzarían para cubrir un mes de importación. Por supuesto que el banco tiene reservas también en oro, en derechos especiales de giro, que tendrá que monetizarlos, pero básicamente las reservas se fortalecen en función al excedente que genera las exportaciones versus las importaciones, como ha venido sucediendo. Por último, al gobierno le gusta hablar muchísimo del pasado y del presente. Antes de la administración del MAS, allá por el año 2006, las disposiciones que estaban con el encaje legal para moneda extranjera eran 11.5. Hasta el año pasado, hasta hace unos días atrás, había bajado, pero primero subió hasta 76% en dólares. ¿Qué significa? Que de cada 100 dólares los bancos depositaban 66 dólares en el Banco Central y disponían 44 para prestar o para negociar. Pero esto ha ido bajando de 66 a 56, etcétera, y estaba hasta unos pocos días atrás en 10, ahora bajó a 0% el encaje legal. ¿Eso qué les faculta a los bancos privados? Que pueden comprar dólares, recepcionar dólares y no emitir el importe que significaba el encaje legal al Banco Central. O sea,
le está dando más libertad para que los bancos operen con dólares. Esta también es una medida que nos llama la atención y que, por supuesto, es para captar más divisas. Reitero, son las autoridades competentes, en este caso la ASI, y sobre todo el Banco Central, de emitir en reportes, es decir, tenemos tanto de divisas en dólares, en euros, en derechos especiales. Normalmente ha estado sucediendo así desde el año 1985, que se implementa el nuevo modelo económico con el que seguimos viviendo prácticamente. Pero cuando hay escasez de algún producto, suceden este tipo de preocupaciones. Y pongamos un ejemplo más. Cuando hay escasez de combustibles, ¿qué sucede? En las estaciones de servicio se van formando colas, ¿no es verdad? Y cuando los habitantes, las personas, vemos que hay colas, nos preocupamos, preguntamos qué hay, y parece que hay especulación o parece que no hay combustible y las colas van aumentando y van aumentando. Lo mismo sucede con la papa, con todo tipo de productos que cuando no hay la cantidad suficiente se generan colas, se generan esperas y se genera mayor demanda, por supuesto, porque la población se preocupa. Esa es una reacción natural, que cuando hay escasez de algún producto, la gente trata de aprovisionar. Esto sucedió con muchísima intensidad allá por el año 82-85 en nuestro país, cuando vivimos un proceso hiperinflacionario. La gente hacía filas para todo, para comprar pan, para comprar harina, para comprar café, etcétera. Y no quisiéramos llegar nosotros a esas instancias especulativas cuando la inflación pueda rebasar los límites que pueda controlar el Estado. Usted manifiesta también es muy cierto. El gobierno ayer, la gestión pasada, sacaba a relucir el índice de exportaciones, que era el más alto, mas nunca mostraba con el mismo orgullo el índice de importaciones. Ahora la misma situación, por ejemplo, ¿por qué va ocultando estos datos al público, si vale el término? Esa es precisamente la pregunta que hacemos nosotros a las autoridades competentes, en este caso el Banco Central. El último reporte que emite de la disponibilidad de divisas data del 8 de febrero de este año. Está terminando el mes y casi es un mes que no tenemos ese reporte. Entonces, es competencia de ellos, es responsabilidad de ellos dar la tranquilidad. Y hay algo más que vale la pena comentar. El día viernes pasado, el presidente del Banco Central, en una conferencia de prensa, se jactaba diciendo de que habíamos recibido más de 1.400 millones de dólares por las remesas de nuestros conciudadanos, familiares que viven en el exterior, en Estados Unidos, Brasil, Europa, Chile, Argentina, etcétera. Pero los bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestros compatriotas, nuestros familiares, vayan a trabajar al exterior y enviarnos dinero. ¿Y por qué van a trabajar al exterior? Porque no hay fuentes de trabajo en Bolivia. ¿Qué pasaría si todos nuestros familiares, nuestros conciudadanos bolivianos que están en el exterior retornan a Bolivia? ¿A cuánto se va a disparar la tasa de desempleo? Entonces no podemos sentirnos orgullosos de que nuestros familiares vayan a trabajar en condiciones no siempre ideales, porque hay un efecto ahí muy, muy preocupante, el desmembramiento de la familia. Las personas van por necesidad y finalmente las familias se separan, se destruyen, y eso no es bueno para ninguna sociedad. Diputado, ahora la pregunta es clara. Usted manifestaba que se necesitan más de 360 millones mensuales en realidad para la subvención de hidrocarburos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero si nuestras reservas en divisas no alcanzarían, si vale esta palabra? Esa es la respuesta que tiene que darnos y que tiene que tranquilizarnos el Banco Central de Bolivia. Es la autoridad competente para esto, pero no lo está haciendo, está guardando un silencio bastante preocupante, primero desde el 8 de febrero con el informe de divisas y después un comunicado que emitió el 17 de febrero, hace 2 semanas atrás, que todo está aparentemente tranquilo, pero no hay ninguna explicación más adelante de eso que nos dé la tranquilidad. Yo creo que el presidente del Banco Central tendría que salir hoy día y todos los días a mostrar las cifras, a mostrar las reservas para dar tranquilidad al país, y eso sí significaría una buena señal para aplacar todo tipo de especulaciones o comentarios, y de esa manera el país podría volver a tener esta tranquilidad y no tener esta zozobra en términos macroeconómicos. Pero hay algo más que tenemos que comentar. Las otras variables macroeconómicas no dejan de preocuparnos. Con este año vamos a tener 10 años de déficit fiscal, que significa que los ingresos del Estado no cubren los gastos, y ese déficit se financia o con reservas o con endeudamiento. Por otro lado, la deuda externa sigue trepando. Hace un par de semanas la Cámara de Diputados recibió de parte del Poder Ejecutivo
3 proyectos de ley por más de 771 millones de dólares. Entonces, eso nos preocupa, que el país continúe endeudándose. Y eso, por supuesto, va a afectar el día de mañana a las relaciones macroeconómicas, el equilibrio, y puede generar de una u otra manera brotes inflacionarios o una disparada del dólar paralelo que no quisiéramos los bolivianos. Entonces, para eso necesitamos que nuestras autoridades monetarias den los informes reales y que den la tranquilidad al país entero. Fuera de los informes reales, como usted manifiesta, diputado, a su criterio y como analista económico, ¿cuál debería ser el accionar del gobierno? ¿Será el momento preciso para levantar la subvención a los hidrocarburos, para que el tipo cambiario por ahí se regule de otra manera? ¿Cuál debería ser esta salida? Esas dos medidas son posibles, pero no son en este momento aconsejables que se realicen porque generaría un caos total en la población. Hace algunos años atrás, el expresidente Álvaro García intentó, en un viaje que hizo el presidente, subir el precio del combustible y casi el gobierno se cae. Por otro lado, tratar de devaluar la moneda en este momento en que la situación económica del país es preocupante porque no hay niveles de empleo, porque no hay reacción todavía de la economía como debería ser, tampoco es aconsejable. Sin embargo, hay otro tipo de medidas, como por ejemplo, liberar las exportaciones, reducir el ITF, el impuesto a las transacciones financieras en moneda extranjera, y fundamentalmente reducir el gasto corriente en publicidad, en ese tipo de gastos que tienen insulsos. Y puedo poner un ejemplo sencillo, uno solo, porque hay muchísimos más. En el presupuesto general del Estado que se aprobó en el Congreso, levantando las manos del MAS para este año, tienen establecido una partida para Dinamar, para la dirección del mar, más de 7 millones de bolivianos. ¿Para qué? Para la defensa del mar y la defensa del Chilala. O sea, estamos manteniendo una oficina con más de 7 millones de bolivianos, como un ejemplo solamente, cuando ya hemos perdido nosotros en la Corte de la Haya esos laudos arbitrales y no tendría sentido de que estas oficinas continúen operando. Eso significa continuar con el derroche de recursos. Y de esa manera podemos ir recortando por todos los medios, para todos los ministerios, parte de esos recursos insulsos, y eso puede generar un cierto ahorro y reducir el déficit fiscal. Última pregunta, estas gráficas que usted incluso nos facilitaba, la cantidad de reservas en divisas y en oro que tenemos, ¿cómo nos deja en el panorama internacional? ¿Cómo nos ven nuestros socios estratégicos y los países circundantes? Bueno, en primer lugar, esas gráficas que acabo de pasarle son estrictamente basadas en reportes del Banco Central. Es una información totalmente oficial, solamente que yo las grafico en el computador y le doy, digamos, esa imagen necesaria, porque ilustra más un gráfico que a veces los números fríos. Nos preocupa, porque, reitero, si el país no tiene la cantidad suficiente de divisas que recomiendan los organismos internacionales, que dicen que el país debe disponer de las divisas mínimamente para cubrir 3 meses de importación, significaría que el país tendría que tener, por lo menos en divisas de libre disponibilidad, alrededor de 3.000 millones de dólares. El reporte del Banco Central del 8 de febrero dice que solamente en ese entonces teníamos 372 millones de dólares. Seguramente en el transcurso del mes vamos a recibir algunas divisas por la venta del gas a Brasil, a Argentina, etcétera. Pero si eso es así, si eso supera los 1.000 millones de dólares al mes o un poco más, por supuesto que el Banco Central con mucho orgullo tendría que decir, aquí están las cifras, y utilizo un término muy sencillo, muy común, y taparía la boca a todas las personas del país. Le agradecemos como siempre su participación, diputado Porcel, nos brinda una orientación en cuanto a la materia económica y lo que está viviendo el país. Nuevamente estaremos recurriendo a usted cuando así la noticia lo demande. Cuando guste, con la responsabilidad necesaria y en base a la información oficial que tenemos por parte del Estado y en este caso por parte del Banco Central de Bolivia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Nosotros hemos hablado de materia económica y la escasez de divisas, como podemos ver tangiblemente en las casas de cambio y en algunas entidades bancarias.